Seguimos editando la ficha profesional. Vemos que un poquito más abajo de los campos que ya hemos complementado, pues hay un espacio en blanco. Podemos editarlo, que es donde deben incluirse nuestra experiencia, años de ejercicio, formación, todo aquello que penséis que pueda ser de interés para que el usuario contacte con vosotros. Bueno, aquí he rellenado algunas pequeñas cosas. Mi consejo es que veáis otras fichas de otros compañeros que pueden servir de idea. Pues, abogado de Madrid, experto en procesos de desahucio, 16 años de ejercicio profesional, cómo contactar y tú lo omitiría, pues ya nos aparece todo en este recuadro. Pues podemos poner dedicación por preferente, por ejemplo, arrendamientos. Como os digo, este campo es libre y la idea es que siempre se complemente con todo aquello que pueda atraer al usuario al despacho. Una vez que tengamos redactado, pues salvamos y finalizamos el modo edición. Hay que dar siempre a los dos recuadros. El consejo es que siempre al menos incluyáis datos que completen todo este espacio para que quede aparentemente más bonito. Aquí las formas de contactar. Pues si queréis que os llamen telefónicamente únicamente para urgencias o para petición de los puestos, pues lo ponéis aquí, os viene el texto. Para asuntos urgentes y petición de citas llamando al tal horario. Nos viene incluir el horario, por la primera consulta si es gratuita o no, el horario presencial, pues también lo podéis incluir aquí. En este caso, si queremos por el mismo horario, copiaríamos de un sitio, lo llevaríamos al otro, quedaría notificado. Vamos a guardar, y ya queda la ficha personal prácticamente hecha. El mapa se genera automáticamente con los datos que hemos reflejado aquí arriba. Y bueno, si queréis un blog, también se os puede dar la posibilidad de finalizado el periodo gratuito de tener vuestro blog personal. Aquí aparecerían las noticias que vosotros aportaseis aquí al abogado. Si fueseis un despacho colectivo, aquí tendrían el acceso a las fichas de los miembros de ese despacho. Y esta ficha pues la podréis cambiar, retocar, inclusive borrar los datos en el momento que vosotros queráis. O sea, no vais a depender de mí o de nosotros para hacer esos cambios. Como veis, es todo muy sencillito. Poco a poco iremos mejorando esta ficha. Y en todo caso, como siempre os digo, cualquier duda que tengáis, pues preguntad por mí en los teléfonos que se encuentran aquí, el 91 530 96 95, o en el general del portal, el 902 686 797. Quedo a vuestra disposición para lo que deseéis. Un saludo.